me acompaña Luis Larraín, presidente de Fundación Iguales. ¿Cómo estás, Lucho? Muy bien, ¿y tú? Colega. Acá estamos. Qué bueno que Gracias estemos, por la invitación. No, feliz de que hayamos podido traerte. Ya sabemos que tienes mucho trabajo. Y vamos a hablar de un libro muy interesante que tuvo un gran éxito. Le significó el Pulitzer a su autor. Es Middlesex, de Jeffrey Eugenides. Primero que nada me gustaría que contaras un poco de la historia de este narrador tan particular que tiene la novela. Bueno, esta novela me llama la atención primero por el tema. Habla de la intersexualidad o hermafroditismo, como antiguamente se lo llamaba. Es un tema muy poco conocido en Chile, sobre todo. No se habla del tema. Y es un tema que también la literatura en general las artes no lo abordan mucho. Más bien siempre ha sido la ciencia la que lo aborda. Cuenta la historia de una norteamericana que con el paso del tiempo va descubriendo su identidad. Ella es criada como niña al principio, le ponen Calíope, y después a los 14 años, cuando llega a la pubertad, brota un hombre de su cuerpo prácticamente. Claro, ¿no? en el fondo ella se da cuenta de que tiene caracteres sexuales ambiguos, que es la característica de la intersexualidad. Y ella decide en el fondo asumir una identidad masculina, un poco asociada a su orientación sexual hacia las mujeres. Entonces es interesante porque mezcla el tema de la intersexualidad, de la identidad de género y de la orientación sexual en una misma novela. Ahora, un lector puede leer esta novela dejándose llevar por el placer literario. Hay grandes descripciones como el incendio de Esmirna o todo el inicio de esta familia nueva en Detroit cuando llegan emigrando. Pero ¿cómo lee esta novela un activista de la diversidad sexual? O sea, como que hay cosas de Calíope o de Cal, que después pasa a llamarse Cal Stefanides. ¿Qué aprendemos nosotros como activistas de la diversidad sexual de este protagonista? Mira, cuando yo la leí, yo no era activista de la diversidad sexual. De cierta forma sí. Pero sí, siempre lo fui quizás. Sí. Pero creo que es interesante porque se pueden hacer paralelos. O sea, yo no soy una persona intersexual, pero la novela habla mucho como del renacer o el despertar, a través de casos como el de Cal, pero también en sentido metafórico a través de, por ejemplo, estos inmigrantes griegos que llegan a Estados Unidos y deciden convertirse, algunos de ellos en mayor o menor medida, en norteamericanos. También en el tema del incesto, que también te presenta en el libro, y cómo personajes que son hermanos pasan a ser marido y mujer, también en un renacer, en un cierto nuevo nacimiento en el que asumen una nueva identidad. Entonces, creo que a muchos de nosotros nos ha ocurrido que en algún minuto de nuestra vida hemos tenido que enfrentarnos con esa pelea de la identidad dentro de nosotros y tomar una decisión. Y es por eso que los conservadores muchas veces nos dicen que tenemos una opción sexual, lo cual es falso. Lo único que hacemos es luchar contra esa diversidad que está dentro de nosotros desde siempre, pero que podemos decidir hablarla o manifestarla públicamente o no. Entonces creo que conocerla para nosotros, claro. Creo que es muy interesante es el tema de los tabú y el tema de asumir la verdadera identidad y la búsqueda de la identidad de acuerdo a los parámetros establecidos en la sociedad. Ahora, ¿cuál es la situación de las personas intersex hoy en general en el mundo? ¿Cómo son tratadas? ¿De qué manera? ¿Hay un respeto a esa identidad diversa? No, por supuesto que no hay ningún respeto, lamentablemente. Son personas que, lamentablemente, en nuestra sociedad binaria no calzan mucho. Entonces, binarismo sexual, o eres hombre o eres mujer. Exactamente. Pero el binarismo incluso va más allá, o sea, no sé, me imagino que habrá escuchado a muchas personas decir, pero eres homo o eres hetero, pero no puedes ser bi. Entonces creo que ese binarismo al final entra a muchas otras áreas. Y lo que ocurre con estas personas es que cuando nacen, muchas veces los médicos toman la decisión de elegir un sexo para estas personas, lo cual constituye francamente una violación a sus derechos y una mutilación muchas veces, porque ¿bajo qué criterio el médico elige si esa persona va a ser hombre o va a ser mujer? Muchas veces bajo su propia ideología
o bajo criterios en los que no participa este ser, que al final están decidiendo por él o por ella. Entonces, lo que se recomienda desde, al menos los especialistas en el tema de intersexualidad de las organizaciones de diversidad sexual, es no intervenir quirúrgicamente a estas personas, al menos hasta los 18 años, en que estas personas puedan decidir si se sienten cómodas con su cuerpo o no. Porque ocurre que muchas veces se toman decisiones que las personas a lo largo de los años quieren revertir. Entonces, por ejemplo... Como el caso de Calliope, que después quiere ser Carl. Claro, pero ella no le habían practicado una cirugía al nacer, entonces al menos ella tenía un poco más de libertad para practicar esa cirugía, pero... por ejemplo, a personas que nacen con un miembro que es algo entre medio de un clítoris y un pene. Entonces imagínate que lo corten porque el doctor decide que en realidad esta persona debe ser una mujer, le cortan ese miembro para que sea más bien algo más parecido a un clítoris, pero esa persona puede tener una identidad masculina en el futuro y puede resentir mucho esa mutilación, porque en el fondo le perjudica para la sexualidad que él pueda querer tener. Entonces, creo que ese tipo de decisiones hay que dejárselas a las personas involucradas y no a los médicos y tampoco a los padres. Ahora, ¿qué sentiste tú sobre este personaje? Que ella hasta los 14 años, él después de los 14 años, desarrolla ciertas habilidades particulares a propósito quizás de quién es, ¿no? Y de su identidad sexual. Y al mismo tiempo tiene ciertos miedos profundos que se repiten, por ejemplo, el miedo a la sexualidad. Finalmente, él está enamorado en un momento de una compañera y no se atreve a seguir adelante con la relación porque finalmente en algún minuto se tiene que desnudar. ¿Cuál es o sea, me interesa como las habilidades que desarrollan las personas cuando están en una situación de discriminación o de ocultismo como Cal. Bueno, creo que ocultamiento, mejor dicho. Sí, creo que lo que le ocurría y también nos ocurre a nosotros es que empezamos, primero que nada, a desarrollar una sensación de bicho raro que nos termina perjudicando a nosotros mismos. Y creo que también se entra mucho en el tema del tabú y de la mentira. Creo que ocurre mucho que las personas que han tenido que ocultar su sexualidad empiezan a mentir muy fácilmente porque en el fondo se ven obligadas a hacerlo porque sienten que no tienen el derecho a decir la verdad. Y creo que eso es lo peligroso y por eso un poco traigo el tema a colación, porque siento que es un tema del que no se habla. Yo normalmente trato de que se hable de la homosexualidad, pero creo que también es importante que se hable de la intersexualidad, que te aseguro que probablemente el 90% de la gente no sabe lo que es. Gracias, Lucho, por haber venido. Gracias a ti. Y gracias por traer este libro. Es un libro que está magníficamente escrito, así que te lo recomendamos. Y nos vemos en un próximo capítulo de Letras Privadas.